La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7:20 minutos de la mañana, amigas y amigos de Este Día Promete. Estamos conversando con Dashiell López, coordinador de la organización Súmate, a propósito de las elecciones convocadas para San Diego, de la situación del CNE y de la situación general del país. Ustedes pueden participar de esta conversación a través del hashtag Este Día Promete en la red social Twitter. Dashiell, quedábamos en el corte anterior que la Asamblea Nacional está en mora para la designación de los nuevos rectores del CNE. ¿Cuántos diputados necesita el oficialismo para imponer su maquinaria y nombrar pues a 3 fichas del PSUV, que es en el fondo lo que todo el país sabe que quieren hacer? Necesitarían las 2/3 partes, estamos hablando de 110 diputados. O sea que todavía le quedan unos cuantos por allanarles la inmunidad. Correcto. Y que tengan suplentes oficialistas o puedan comprar a los suplentes. Lo que no podemos pretender es que con la excusa de que el gobierno tenga esas 2/3 partes para manipular, como tú bien señalas, y no seleccionar a personas que realmente cumplan con los requisitos que establece, que son necesarios para ser un diputado de la Asamblea Nacional o un suplente, un rector del Consejo Nacional Electoral o un suplente de esos rectores, no por eso debe arrancar el procedimiento. Es decir, ese procedimiento debe arrancar. Y esos acuerdos... Eso es lo normal en democracia, exactamente, pero no estamos en ello. Pero quedará nuevamente demostrado. Es decir, cuando no lo estás haciendo, estás demostrando que no cumples con lo que establece la Constitución. Este CNE no ha hecho elecciones cuando le ha correspondido. El año pasado elegimos a los miembros de los consejos municipales. Estaba pendiente en agosto del año 2009. 5 años vencido su periodo. No han electo a los representantes de los poderes electorales, judiciales y ciudadanos, en el caso de la Contraloría. A final de este año vencen también el cargo de fiscal y defensores del pueblo. Es decir, aquí hay una serie de situaciones que vienen ocurriendo de unos diputados de la Asamblea Nacional que están allí no para representar a un partido o a una parte de la sociedad, están para representar a todos los ciudadanos de las circunscripciones por las cuales ellos fueron electos. Dashiell, hablando de ello, este año no hay elecciones, por lo cual uno pensaría que no hay quizá mayor apuro en nombrar a la directiva del CNE. Pero el año que viene sí hay unas elecciones, y esas elecciones son justamente las elecciones al Parlamento. Para las elecciones de 2010 se hace un mecanismo de asignación de circuitos que sobreestima la mayoría, o sea, sobrepondera la mayoría, y además organiza los circuitos de manera que el gran favorecido o los grandes favorecidos son los diputados de aquellas circunscripciones donde tiende a ganar el PSUV. Un mecanismo que se llama gerrymandering, que en política está absolutamente bien estudiado. Bueno, el año que viene vamos a volver a elegir parlamentarios con ese mecanismo. ¿Qué puede hacer la sociedad para exigir un proceso donde haya verdadera representación proporcional de las minorías? Vale decir, donde los resultados, la composición de las curules represente a los resultados totales de las elecciones. Bueno, primero tendríamos que establecer cambios en lo que es la ley orgánica de procesos electorales. O sea, que solo lo puede hacer la Asamblea, con lo cual... Pero eso hay que señalarlo, es decir, aquí venimos participando en procesos electorales en condiciones donde ocurren violaciones, hay obstáculos y se cometen irregularidades como esa. O sea, parte de ese diseño electoral a la medida del gobierno pasa por manipular esas áreas geográficas para darle ventaja a tus candidatos. ¿Qué hemos hecho en el pasado? Los electores del país se han tenido que organizar entendiendo cuál es esa nueva área geográfica establecida por el Consejo Nacional Electoral, que evidentemente no respeta esos principios de imparcialidad, de confiabilidad y de transparencia, para apoyar a los candidatos de nuestra preferencia y maximizar esas posibilidades de triunfo bajo estas circunstancias de adversidad. Entonces, para eso tenemos que prepararnos en el futuro, porque lamentablemente esas son las condiciones en las que hemos venido participando. Y parte de esa lucha y de esa participación ciudadana es el llamado que siempre hemos hecho a formarnos como testigos, a involucrarnos como miembros o secretarios de mesa, si hemos sido seleccionados, a formarnos incluso como lectores para ejercer no solamente el derecho al voto, sino monitorear y hacer contraloría de todo lo que ocurre dentro del centro de votación,
Y también aquí hay un tema de ventajismo en cuanto a una campaña electoral que evidentemente no permite que los diferentes candidatos participen en igualdad de condiciones. No por eso hemos dejado de participar en los procesos electorales y la participación ha llegado hasta el 80%, pero no por eso hemos dejado de denunciar todas estas irregularidades, todos estos obstáculos y estas violaciones que vienen ocurriendo en materia electoral y en materia de las diferentes instituciones del país. Ahora, este proceso, digamos, esta asignación de circuitos puede volverse un boomerang para el gobierno en la medida en que el gobierno vaya volviéndose más impopular. Claro, evidentemente. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Estado Zulia, donde el gobierno no ha tenido tanta fuerza en el pasado. Eso ha impedido que el gobierno avance como quisiera. Porque, claro, incluso con la manipulación... buena parte de los diputados, creo que 13 diputados son del Estado Zulia y justamente por ese mecanismo, ¿no? Exactamente, por el mismo mecanismo, pero que es ese boomerang, ese mecanismo usado en contra, que ha ido en contra del gobierno. Entonces, estas denuncias hay que hacerlas para asegurar que en el futuro, cuando tengamos un Consejo Nacional Electoral independiente, imparcial, justo, transparente, confiable, podamos establecer esas áreas geográficas asociadas a unos criterios técnicos y no a criterios políticos. Sí, bueno, el famoso método de Hong, ¿no? De representación proporcional de las minorías, que creo que fueron años de discusiones hasta que se logró ese método para la designación del antiguo Congreso de la República. Para ponerlo lo más simple posible, ese mecanismo permitía que a través de la lista, es decir, que son representantes de todo el Estado, claro, entraran personas, representantes de partidos políticos que al ser muy pequeños les costaba obtener un apoyo por nombre y apellido de sus candidatos. Esos miembros de la lista, estamos hablando de 2 o 3 dependiendo del estado, solo 2 o 3 en casos como por ejemplo el Zulia, donde puedes tener a 15 representantes, solo 2 o 3 entran por lista. En el pasado era un 40% por lista de la cantidad que hubiera y 60% por nombre nominal, y apellido. Claro. Exactamente. Y se aplicaba el por mecanismo. Cierto, en aquel momento se criticó mucho aquello porque decía que era un mecanismo politiquero, que eran los partidos que buscaban, etcétera, ¿no? O sea, digamos que... Creo que sí, bueno, la experiencia nos ha llevado... El tiempo ha demostrado que la uninominalidad pura como que no es tan buena. En su momento, cuando se discutía la ley orgánica de procesos electorales antes de su aprobación, junto a diferentes expertos interesados en el tema, dimos charlas a nivel nacional analizando cada uno de esos artículos que se pretendían aprobar. Ya esa ley fue aprobada. Lamentablemente esa ley lo que hizo fue legalizar lo que hasta el momento venía cometiendo irregularidades y violaciones el Consejo Nacional Electoral y el gobierno. Eso tiene que cambiar en un futuro, es decir, si queremos mantener un Consejo Nacional Electoral imparcial, transparente y confiable, eso pasa por cambiar la ley orgánica de procesos electorales. Muy bien. Dashiell, una última pregunta. Yo sé que ella ya no está allí, hace muchos años que no está allí, pero fue de esa casa y de esa casa salió. Unas palabras sobre la situación de María Corina Machado. Nuestro mayor apoyo a María Corina como miembro fundadora de Súmate, o sea, aunque se separó de Súmate para poder lanzarse a diputada a la Asamblea Nacional y ya tiene una carrera independiente, lo que es el trabajo que venimos realizando en Súmate. Sí, pero de allí salió, pues. Sí, correcto. Pero todavía, o sea, es importante siempre dejarlo claro porque todavía hay gente que la asocia con... Sí, correcto. Y no está mal, es decir, si nos van a asociar con una persona como María Corina, que lucha por las libertades, que mantiene una lucha pacífica y de protesta frente a las situaciones de lo que viene ocurriendo, pues evidentemente no solamente nuestro mayor apoyo a María Corina, sino a todos los presos políticos y personas que están siendo perseguidas en este momento, al alcalde de San Diego, al alcalde de San Cristóbal, al alcalde de Chacao, al alcalde de Latillo, a estos alcaldes que están siendo convocados al día de mañana al Tribunal Supremo de Justicia, porque en el pasado lo hemos vivido, en el pasado nosotros también hemos sido perseguidos, en el pasado ya María Corina y los directivos de Súmate en su momento, en el año 2005, fueron víctimas de un proceso judicial. Y por eso, evidentemente, tenemos que brindar apoyo a estas personas para que, si hay algún tipo de sanción, que sea una sanción ajustada a derecho. Eso es lo que estamos pidiendo. Claro. Cerrando ya también muy brevemente, ¿es legítimo que 5 personas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia vulneren la elección de no sé cuánta gente tiene el municipio de San Diego, 30, 40, 50 mil personas que votaron por un alcalde? A nuestro modo de ver desde Súmate, evidentemente no, pero vamos a preguntar a la gente que nos está observando en este momento.
¿Es legal que el Tribunal Supremo de Justicia pase por encima de la voluntad de miles de electores que participaron tanto para apoyar a un candidato como a otro? Porque pudiéramos analizar que lo que está diciendo el Tribunal Supremo de Justicia es que si tú eres un alcalde de un municipio y a mí no me gustas tú, yo comienzo a trancar tus calles y no hay ningún alcalde ni ninguna policía municipal que pueda mantener todas las calles de su municipio abiertas y despejadas para que haya tránsito. Entonces, si yo hago eso va a permitir que el Tribunal Supremo de Justicia se meta preso a ese alcalde. Además, es un mecanismo absolutamente expedito en el cual en 8 horas estás juzgado, sentenciado, destituido, inhabilitado. Y adicionalmente, inmediatamente el CNE convoca unas elecciones. Comienza a hablar de un cronograma para elecciones. Exactamente. Dashiell, mil gracias por venir. Pedro. No, gracias a ti. 7:30 minutos de la mañana. Enseguida volvemos con la recta final de Este Día Promete.